Bueno, estamos en vivo. Recibo a mis invitados del día, al contador Javier Dibiasi de Fundación Sancor Seguros, que lo acompaña el doctor Horacio Botabernaus, es abogado, es especialista en Derecho del Tránsito, Seguridad y Educación Vial. Vamos a hablar acerca de estos talleres denominados Formador de Formadores, que hace mucho tiempo que aquí en Sunchales se vienen implementando, como así también en otros lugares del país. Y después de 2 años de pandemia, vuelven los talleres presenciales, que es sumamente importante el contacto cara a cara con aquellos alumnos que van a ser los receptores de todos los conocimientos. Así que para mí es un placer recibirlos una vez más en el programa. Vamos a conversar un poquito. ¿Qué también manejamos los argentinos a la hora de conducir? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos todos los conocimientos adquiridos al subir al volante? Bueno, todo eso lo vamos a tratar de dar a conocer aquí con herramientas en vivo con nuestros invitados. ¿Cómo están? Bien, Gracias bien. por venir al programa. Un placer recibirlos. Gracias a vos, Marina. Javier, Buen día. llegamos a los talleres presenciales. Qué hermosa noticia, ¿verdad? A La través de verdad que Fundación sí, Sancor después de tanto Seguros. tiempo, sí, necesitamos tener de nuevo estos talleres que son interesantes. Por lo menos talleres, ¿no? No tenemos el formador de formadores integral, el que hicimos allá por el 2007, pero bueno, estos talleres son interesantes como para abordar por lo menos la temática, ¿no? ¿Durante todo el mes de julio se van a llevar a cabo? Bueno, este es el tercero de, bueno, son 3 jornadas, 2 la parte de capacitación y hoy como se hace una especie de conclusión, de cierre, un poco proyectos o abordaje de cada escuela, bueno, que después Horacio, en base a lo que se intercambie, se van a sacar conclusiones y bueno, se van a dar propuestas o sugerencias que después, bueno, es todo un tema cómo se aborda, ¿no? Porque esto no se soluciona tampoco con un curso o un taller, sino que es un tema, es un proceso, ¿no? Nosotros estamos hablando del año 2007, cuando empezamos con todo esto, con el taller que en ese momento fue integral, que tuvo puntaje, bueno, por eso este es más resumido y es tipo taller, porque bueno, en aquel momento tuvimos la aprobación y es el integral, como decíamos. Pero bueno, después de ese entonces tuvimos el parque vial en el 2010, después hicimos otro, pero ahora quisimos volver al taller por lo menos para abordar la temática y bueno, y en ese proceso también con las escuelas trabajamos bastante, ¿no? Es como decimos, hoy ellos van a llevar algunas propuestas, algunas ideas y muchas inquietudes y en base a eso se va a ir trabajando, ¿no? Es como decimos, no es un tema de, bueno, mañana tenemos esta propuesta concreta, no es fácil poder, bueno, implementar algo tan contundente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Abordar la temática, sacar conclusiones, presentar inquietudes y bueno, después que Horacio, con un poco la especificidad de él, con la experiencia, vaya planteando después el tema y viendo qué se puede implementar en cada escuela, porque acá tenemos aspectos generales y después particulares. ¿Primarias y secundarias? Es todo escuela inicial y primaria, que es bien. Un poco el abordaje y la edad que tenemos para el parque vial. Claro, esto complementa de alguna otros, manera con el parque vial. Proyectos también, Exactamente. Parque vial, con mi primera licencia, Exactamente. orientada a los jóvenes de secundario. Tal cual, el tema de investigación también, que este año estamos justamente tratando el 4º trabajo investigativo, los 3 anteriores, bueno, lo hicimos nosotros, este año estamos sumando al CONICET, y bueno, es como que todo tiene vínculo, ¿no? No puedes tratar un tema aislado, el parque, y por otro lado, bueno, el tema de formador de formadores, mi primera licencia. Esto también tiene impacto, obviamente, de articulación con la parte pública, donde, bueno, en su momento se propuso el Observatorio Vial, que, bueno, que si bien también está en proceso, es un tema interesante, ¿no? Y bueno, y no es fácil tampoco de abordar, porque ahí articulamos la parte pública y privada. Justamente ayer estuvimos reunidos y, bueno, tenemos el mapa de accidentes, pero ahora estamos en un proceso de automatización, todos desafíos que no es fácil y por lo menos abordar la temática, que eso es desde la Fundación lo que podemos hacer, aportar un granito de arena con todo lo que significa la complejidad vial, que bueno, que semanas anteriores también tuvimos bueno, graves casos, tanto acá en Sunchales, Aldao, Rafaela, bueno, y justamente le planteamos a Horacio la vez pasada, en la charla anterior, en este mismo taller, bueno, este tema, ¿no? Qué difícil y que decíamos recién, abordar la seguridad vial sin formación vial es casi imposible, es como que nos decía recién Horacio fuera de cámara, ¿no? Sí. Nosotros insistimos mucho en esto, ¿no? En ir a las escuelas, en capacitar, en formar, para que después
se vuelque en el aula, sabiendo que la educación vial no es un tema curricular, sino es transversal, ¿no es cierto? Es verdad, no y es los chicos obligatorio. son los mejores ejemplos que tenemos Tal los cual. adultos, cuando muchas veces estas cuestiones pensamos que ya las sabemos, y a la hora de subir al volante, a la hora de manejar, de estar en el casco urbano, salir a la ruta, los chicos son por ahí los que nos recuerdan, ¿no?, ciertas cuestiones que dejamos de lado. Horacio, ¿se pueden evitar los accidentes de tránsito? Bueno, si en algún momento llego a pensar que no, bueno, será la hora de la jubilación. Es decir, yo no soy un ingenuo ni un teórico, trato de no ser ingenuo. Tal vez lo que te voy a contestar no lo imaginabas que te iba a contestar. Después de haber intervenido en más de 27.000 accidentes con víctimas, donde me ha tocado decir qué pasó, cómo pasó y de quién fue la responsabilidad de lo que pasó, a mí me llegan dos sensaciones cuando termino cada informe, ¿no? Muchos de esos informes intervenimos a poco de ocurrido, por distintas razones, porque una vez 18 años hacíamos los accidentes en las rutas de acceso a Córdoba, entonces se llamaba a la policía, la ambulancia, y el tercero que nos llamaban era nosotros como equipo de trabajo. Cuando yo termino un informe me nacen dos cosas. En primer lugar, la enorme mayoría de los accidentes me podría haber pasado a mí o a mi familia o a mis afectos. Entonces, lo primero que me enseñó a investigar un accidente es que no le pasa a ciertos, como en los inicios de la criminología, Garófalo y Ferri, que eran los primeros criminólogos que decíamos que de acuerdo a las características físicas era el delito que vos podías cometer. Entonces, si eras orejudo, a lo mejor eras timador, o etcétera, etcétera. Y la segunda, que es la respuesta directa a lo que vos decís, es que cuando vos reconstruís la historia desde el resultado hasta la causa, te das cuenta que se podría haber evitado. Entonces, esa conclusión de que se podía haber evitado es lo que nos lleva a creer, sumada a otra conclusión después de tantos años de investigar accidentes, es que nadie imaginaba que le podía pasar. Entonces, vos ves que hay una causalidad y hay un resultado que causa mucho daño y que nadie esperaba. Entonces, ahí es donde tiene el espacio jerárquico la formación. Porque la única forma de evitar, de interrumpir la causalidad del siniestro es con la formación. Y mientras no trabajemos en la formación de una nueva raza de conductores basado no en la experiencia, nosotros tenemos ni mejores ni peores conductores que en muchos lugares del mundo. ¿Cuál es la diferencia? Que los buenos conductores que hoy podamos tener, entre comillas, se hicieron buenos después de manejar muchos años, cuando hoy lo que necesitamos es que antes de manejar salgan con una formación mínima que disminuya los riesgos, porque mucha gente se muere tratando de aprender a manejar, es decir, o cuando está acumulando experiencia. Por eso el proceso de formación tiene dos cosas. Primero, la formación inicial. Yo hoy casi en soledad, no escuché a nadie en Argentina que esté trabajando en esta idea. Necesitamos fomentar instituciones privadas especializadas en la formación de nuevos conductores. Por ejemplo, escuelas de manejo. Escuelas de manejo, pero no la idea de escuela de manejo que tenemos hoy, que las escuelas de manejo se adaptan al tipo de examen que toma la municipalidad y le enseño a soltar el embrague bien, a manejar, sino escuela de conducción que tenga un simulador, que yo antes de salir a manejar pueda probar la mayor cantidad de situaciones posibles. Esa escuela de manejo debería ser una política del Estado y no como hoy se hace, que es un error para mí, que la municipalidad arma su propia escuela de manejo con los inspectores o con... No, esto tiene que ser una actividad profesional. El Estado tiene que certificar cuando te da la licencia que vos estás en condiciones. Pero si vos sos capacitador y evaluador, ahí viene el problema. ¿Y por qué cuesta tanto tomar conciencia de lo que estás Porque diciendo? no hay mucho interés, porque no se visualiza realmente. Hoy, el otro día escribí en una nota, decía, el problema es la visibilización de la seguridad vial. Si nosotros no lo tenemos claro, si nosotros... Yo lo veo porque trabajo con muchos municipios. Todos los municipios me palman y dicen, tenés razón, Horacio, pero después en el revés y vos decís, ¿por qué lo haces al revés si no es un problema de plata? No es un hay cosas que, bueno, pero es más fácil. Estamos cambiando en algunos lugares la licencia de conducir. Bueno, pero la gente se va a enojar, Horacio. Pero se va a enojar, pero se mata si no. Es decir, cuesta mucho, porque el político tiene, y lo entiendo, y el funcionario lo entiendo, el político y el funcionario tiene muchos temas. La seguridad vial no es acuciante porque la sociedad no lo demanda. Pero cuando fallecen muchas personas... Ahí van y pedimos, pero ¿a quién sí. le pedimos? Fíjate qué interesante lo que acaba de decir. ¿A quién le pedimos por el accidente? A la justicia.
pero la justicia no hace prevención. La justicia va a resolver el caso concreto. Nosotros tendríamos que hacer que la gente que se reúne para pedirle a la justicia también se les reúne y le diga al municipio, quiero saber qué hicimos para que esto no ocurra. Es decir, nosotros estamos, incluso yo se lo digo a las víctimas, dejen de presionar a la justicia, sigan presionando a la justicia, pero presionen también al gobierno para que cambie esta realidad, pero cambie en realidad con cuestiones profesionales. Y el profesionalismo en seguridad vial es raro. Hoy me llama un director de tránsito que acaba de asumir en un municipio, es un ex policía, como en muchas partes pasa. Yo no tengo nada contra la policía, pero digo, una cosa es dirigir los inspectores y otra cosa es fijar una política vial. Y me dice, bueno, lo primero que queremos hacer, porque tenemos mucho pedido de lomo burro y queremos poner lomo burro. Y le digo, y me dice, ¿cuáles son los requisitos? Primero, tener una política con lomo burro. Si vos a 10 vecinos le pones lomo burro en la casa, 100 más te van a pedir otro lomo burro. Y entonces va a aparecer una ciudad minada de lomo de burro y no vamos a resolver el problema de seguridad. Y que también producen accidentes. Y producen accidentes. Antes de ayer, otro municipio me pregunta porque el Consejo Deliberante le aprobó una ordenanza para que ponga espejos parabólicos. Entonces me dice, Horacio, ¿qué piensa del espejo parabólico? Bueno, el espejo parabólico, para decir ejemplos, ¿no? Que tiene que ver con lo que vamos a hablar. El espejo parabólico nace fundamentalmente como una solución. ¿Cuál es el objetivo? Anticipar la presencia de un vehículo conflictuante. Esa es la definición simple. Es decir, tengo una esquina con restricciones de visibilidad porque es muy angosta. ¿Sabes dónde se usaban para entender los espejos parabólicos? ¿Dónde se empezaron a usar? En las ciudades medievales. En Europa, ciudades medievales. ¿Por qué? Porque antes las calles eran estrechas, no había veredas y no había ochavas. Entonces vos llegas a una ciudad medieval, Segovia, Toledo, en un auto, ¿y qué hacías? Para poder saber si venía alguien tenía que meter el auto dentro de la intersección, entonces se chocaba la gente. Entonces ahí nace el espejo. Resulta que nosotros copiamos y bajamos. Entonces le pregunto a este funcionario, le digo, ¿qué ancho tienen las calles en su ciudad? Y si tiene 8 metros, 14 metros. 14 metros y vamos a poner un espejo parabólico. Le digo, vas a tener que dotar a cada vecino de un larga vista. Porque vos para ver lo que el espejo, que es convexo, ¿cuál es el problema de un espejo parabólico? Es convexo. ¿Cuál es el problema del convexo? Achica la imagen. Sí. ¿Y cuál es la percepción del que ve el espejo? Es que el auto está más lejos de lo que está. Sí, confunde al conductor. Estos errores, pero es errores porque todos nos creemos que porque copiamos. Y después viene otro error en los argumentos del Consejo, es que era más barato que los semáforos, pero los semáforos no tienen nada que ver con los espejos parabólicos. Es como si yo te doy un medicamento para la congestión nasal y como no te alcanza, le digo, bueno, cómprate un diurético. Entonces, sí, pero ¿qué tiene que ver el diurético con la congestión? Bueno, pero esa es la Argentina, estamos llenos, no es que no se gaste, se gasta en seguridad vial, pero no hay profesionalismo antes de hacer algo. Vos le dices a un intendente, antes de resolver esta esquina, necesitas un estudio. No, Horacio, no vamos a perder tiempo en un estudio, vamos para adelante. Y después, y la sociedad, como no sabe, no opina. Por eso no hay manifestaciones para mejorar la seguridad vial. Por eso no es un tema de agenda urgente. Pero debería serlo. Sí, pero antes tenemos que convencer a la sociedad de que esto es un tema importante que le tengo que exigir a alguien. Porque si un consejo deliberante, sin ningún informe técnico, ¿sabe cuál es el informe técnico? No, Paraná lo aprobó y empiezan a nombrar, Ciudad de Buenos Aires lo aprobó, pero bueno, ¿cuál es el argumento técnico? No hay argumento técnico. Y además cada ciudad tiene su propia idiosincrasia en el trazado de las calles, en el trazado también en cuanto al parque automotor, muchas veces se utiliza más la cultura vial, la cultura vial de ¿no? cada localidad. Es verdad. Más bici, más moto, Es más verdad, auto, claro. es verdad. Vos vas a Mendoza y la bici circula, a San Juan, y la bici circula por la izquierda, no por la derecha. Y ellos te dicen, ¿por qué? Históricamente son una provincia muy ciclista y dicen, no, a la izquierda porque a la derecha me abren la puerta. En vez de solucionar, enseñar cómo se abre una puerta en forma segura, corremos la bicicleta al carril rápido, que es el más peligroso. Bueno, no hay fundamento en seguridad vial. ¿Cuándo llevar a cabo una bicisenda? ¿Y qué significa la bicisenda? ¿Si es para uso peatonal o para uso también de ciclistas? Claro, o para ambas cosas. O ahí en la bicisenda puedo ir con el monopatín, con la patineta. Bueno, hoy tocas el monopatín. Hoy todo el mundo ha sacado ordenanza del monopatín. El otro día me leí en una de la provincia de Córdoba, porque yo estoy dando clase en la escuela de oficiales. Por primera vez en la escuela de oficiales de policía se creó un espacio curricular de seguridad vial. Muy bueno. Por eso no pude decir que no. Cuando me dijeron, no, tenés que venir. Y me leyeron una ordenanza. Entro a leer la ordenanza y me dice, porque me preguntan, es lindo porque hay que visibilizar el problema. Entonces me dice, acá en mi ciudad, me dice un cadete, se aprobó esta ordenanza. Bueno, a ver, ¿qué dice esa ordenanza de monopatín y todo esto? Bueno, me empieza a leer.
y pedía chaleco, pero no casco, por ejemplo. Y en la ordenanza del monopatín no decía por dónde iba el monopatín, si puede ir por cualquier lado, si puede ir por la vereda, si puede ir por una ciclovía. Tampoco decía la edad mínima. Es decir, cuando hacemos esta discusión, a veces bajamos y pegamos. Por ejemplo, es muy gracioso. No, hay lugares que dicen, esta ordenanza la bajamos de España. Sí, pero yo les pregunto, ¿de dónde? ¿De Madrid o de Barcelona? Porque la ordenanza del monopatín no es lo mismo en Madrid o Barcelona. No tienen ni idea, porque en realidad Madrid y Barcelona tienen otra situación. Entonces yo no puedo llevar a Sunchales. Yo hoy paso por muchas ciudades que tienen ciclovías. Ha sido la gran innovación. Sí, cada uno tiene su cultura, claro, aparte, ¿no? Pero han puesto ciclovías, y en una que paso siempre, no voy a decir la ciudad para que no se enojen, siempre está la arena de las obras, está el camión estacionado, te dejó el auto el vecino, dice, ¿cómo no voy a estacionar si acá está mi casa? Sí, hacemos rampas y después estacionamos frente a la rampa. Exacto, y después se enojan porque la gente se enoja. Bueno, pero ahora el problema es quién diseña esa rampa, quién diseña esa ciclovía. Bueno, aquí verás que toda la ciudad está prácticamente pintado los cordones en diferentes colores, amarillo, rojo. Es la única ciudad que existe que no, se Córdoba, la gestión actual de Córdoba ha puesto mucho. Como todo. ¿Facilita un poco más el estacionamiento o lo empeora? Clarifica, en algunas cosas clarifica, pero el problema es que a veces se usa mal el pintado. Es decir, los colores te están diciendo algo. Yo no necesito pintar, porque además caemos en otro error. Como está de moda, pintamos todo. Entonces me preguntan, Horacio, ¿hay que pintar? No, a ver. ¿El cordón blanco para qué es? Para decir que vos podés estacionar. Entonces no lo pintes, porque el cordón sin pintar te dice que no hay que estacionar. Ah, entonces no gasto en pintura blanca, no. Ah, mira vos. Entonces vemos que, es decir, copiamos y no sabemos qué copiamos. El otro día, en una ciudad de Santa Fe también, el cantero central de amarillo y el cordón de la derecha de rojo. Le digo, entonces yo puedo estacionar y bajar a alguien en el cantero central. Me dice, ¿por qué? Porque lo pintaste amarillo. Porque si acá es rojo, tendría que haber sido rojo acá también. Porque si no te va... Entonces, ¿qué es lo que veo, Marina, para hacer una síntesis? A mí me preocupa porque por ahí queremos hacer cosas de seguridad vial, pero no queremos gastar en alguien que nos ayude o en un equipo profesional. En tránsito no, gastemos... Pero es como si el COVID lo hubiéramos enfrentado con todo respeto con, con todo el aporte de los bomberos, que es muy útil, pero no es ello, no es una temática. Bien. Hoy veía que en Córdoba se aprobó hacer curso de RCP y van a ir los bomberos. Digo, pero si tenés un equipo médico de primera, ¿por qué los bomberos? A ver, los bomberos sí que están, pero el tipo que va a saber cuando se tiene la costilla quebrada, ¿qué tengo que hacer? Va a ser un médico, no el bombero, que te va a dar la técnica, pero si hoy tenés gente un poco más capacitada, ¿por qué le pedimos esta actividad a los bomberos? ¿Se entiende? Está muy bien los bomberos, pero digo, si yo puedo tener un profesional como es un médico, esta idea de que, bueno, lo importante es darlo. No, si lo hacemos, como decía Olmedo, y en eso siempre lo recuerdo, ¿qué decía Olmedo? Si la vamos a hacer, hagámosla bien, porque además no es ni siquiera un problema de costo, porque no es problema de costo. Claro. Bueno, llegan mensajes aquí al programa, porque la gente está muy atenta a esta entrevista, Horacio. Nos dice Pancho Trincheri, exintendente de la ciudad, lo escucho a Horacio y recuerdo cuando impulsamos el uso del casco obligatorio en Sunchales. Su aporte fue clave en el proceso, su claridad y contundencia me convenció. Hoy vemos el resultado, claramente hubo una decisión política. Claramente, y costó, y sigue costando. Sí. Yo sigo Hoy igual costando. hay muchas personas que no usan el casco. Pero hay que trabajarlo. Por eso el indicador, este trabajo de investigación que nos va marcando. Y bueno, y sobre eso tenemos un indicador, tenemos que tomar decisiones, que es un poco lo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Pero no solamente está la información del trabajo de investigación, está el control, bueno, está la concientización, porque en eso los padres, por ejemplo, por más parques que tengamos, los padres, viste cómo somos, queremos ir a buscar el chico a la escuela y subir arriba a la vereda, en eso, en bueno, otros lugares gran responsabilidad a nosotros, varias ¿no? cuadras y vamos caminando. Y no es fácil, por eso digo que con esto tampoco mañana se va a solucionar el tema, como valorar al prójimo, es un proceso, también, ¿no? es un proceso que cuesta mucho, sobre todo los que somos más grandes, que venimos con una cultura y una estructura mental que ya es difícil de cambiar. Y el ejemplo es esto de las escuelas, todos vamos y queremos entrar un poco más en la escuela a buscar el chico. Tal y nos cual. pasa todo, ¿no? Y sucede, y lo hemos mostrado y visibilizado hace poquito, la semana pasada en el programa. Horacio, por último, porque tengo que continuar con Mediodías, un día como hoy,
donde hay neblina, donde estamos cerca de las 13 horas y continúan los bancos de niebla. ¿Qué pasa si tengo que viajar? ¿Puedo posponer ese viaje a la hora de salir a la ruta? ¿Lo puedo hacer en otro día? Un día con estas condiciones climáticas. ¿Qué nos aconsejás? Qué linda pregunta y cuántas cosas se pueden decir. Primero, justamente te estaba contando que voy a un congreso en Colombia y la charla es, ¿puede haber seguridad vial sin formación vial? Es decir, ¿qué es la formación vial? Lo que alguna vez hablábamos con los jóvenes, ¿no? La formación vial, los jóvenes dicen, vos decime qué tengo que hacer, por qué y para qué. Entonces, uno de los temas que hoy venía pensando en el viaje era las palabras, ¿no? Las palabras que se usan en seguridad vial. Ayer me mandaron una serie de cosas para corregir y en todos lados cuando decimos maneja con precaución, toma las medidas pertinentes, maneja con prudencia. ¿Y qué quiere decir esto? En seguridad vial, a ver, te dice, voy a manejar este avión. Bueno, usá los comandos con precaución. Y vos decís, ¿cuáles son comandos y qué es precaución? ¿Me entendés? En seguridad vial estamos llenos del biribiri de las palabras. Entonces, cuando vos lees cualquiera, buscá en internet, consejos para manejar con condiciones atmosféricas adversas. Y lo primero que dice, manejar con precaución. No, eso no es un consejo. Claro. Yo lo acabo de decir, por ejemplo, al comenzar el programa, claro. Y a lo mejor pero es que es un hábito. Lo llevé adelante mal. Dije, traten de no frenar a la hora de viajar en la ruta, aminoren la velocidad y las luces encendidas. ¿Está bien eso? Está bien, salvo aminoren, pero ¿qué quiere decir aminoren? Bueno, y que si estoy acostumbrada a manejar a 120, tratemos de ir un poquito más despacio. Entonces podría ir a 119 con ese consejo. Y no, pero quizás si a 90 o 100 no es un peligro. Pero bajo, imagínate esto, mira, yo te voy a decir, porque a mí me interesa mucho, me preocupa mucho. ¿Por qué la gente no lo entiende? Y en vez de, como buen docente que me siento, en vez de pensar que el problema es de la gente, pienso que el problema es mío, que yo me estoy comunicando mal. Ese es el primer desafío en seguridad vial que nos dejó la post-pandemia. En vez de criticar a la gente porque no lo hace, como hace todo el mundo con facilidad, sí. Che, ¿no habrá algo que no entienden de esta parte? Y entonces yo te hago este ejemplo. Imagínate que vamos los tres en auto, venimos los tres a 120. ¿Sí? 120 kilómetros en autopista. Ay, yo te voy a decir, anda despacio. No, está bien. Estos bancos de niebla, bueno, por pero favor. Vamos, pero ¿qué? Pero a eso voy la explicación. Imagínate, los tres vamos 120 en 3 autos. Sí. Y te dice, reducir la velocidad. Y vos me dijiste, ¿a cuánto reducirías vos? ¿120? A 90. A 90, listo, está bien. ¿Vos? Yo también, 95. No 95. No trate, queda bien porque... 90. 95. Es una locura. Yo soy bastante 90, grande, voy despacio. Nadie quiere quedar jugada. No, yo voy a ir a 70. Porque para mí hay que reducir la velocidad. Listo. 200 metros más adelante, ¿qué pasa? Tenés uno que... Un choque en cadena tenemos. Claro. Bueno, entonces yo no puedo decirle a la gente... Reducir la velocidad, tengo que decirle cómo y cuánto, tengo que ser preciso. Bien. A ver, entonces... El gran no, esto te lo cuento porque lo descubrí mentalmente. No, tuvimos 2 accidentes en cadena en Córdoba por efecto de condiciones atmosféricas adversas. En un caso era humo y tierra y en otro caso era neblina y humo. ¿Está claro? La mezcla de neblina con humo es fatal. Combo. Bien. Perfecto. Entonces, para un accidente. Entonces, cada uno de los conductores que sobrevivieron contaba qué hizo ante esta situación. Yo no lo cuento, no soy un inventor. Lo cuento de haberlo escuchado en un juicio. Uno dice, mire, me encontré con eso que hice, clavé los frenos, puse balizas y me quedé detenido. Otro que dice, no puse las balizas, pero toqué el freno y bajé a 90. Otro que dice, no, yo bajé a 40. Conclusión, 14 autos chocaron. Entonces la seguridad vial no puede quedar librado a este tipo de cosas. Entonces, lo que hay que cambiar todo esto en la comunicación. En vez de pensar que la gente es estúpida, que hace mal las cosas porque quiere matarse, porque esta es la otra fase. No, este quiere matarse. No quiere matarse. Nadie quiere matarse. Esa es una buena conclusión. Tenemos que ser precisos. Entonces voy a contestar porque si no me voy a ir por las ramas. Lo primero, si yo tengo condiciones atmosféricas adversas, ¿qué es lo más importante en una conducción segura? La visibilidad. Si yo no tengo visibilidad, lo primero que tengo que hacer es no voy a viajar. No, postergo mi viaje, porque yo sé que a lo largo del día, la experiencia normal es que a lo largo del día, a medida que nos acercamos al mediodía, se va a recuperar gran parte de la visibilidad. Entonces, el primer consejo es, al revés de lo que dicen, no prudencia. Si podés no viajar, posterga el viaje. Postergalo. Segundo consejo, no, pues ya me encontré con la neblina arriba. Claro, tengo que ir a trabajar. ¿Qué dicen los carteles? ¿Qué dicen los carteles? No se detenga.
No, también es equivocado. Si yo puedo detenerme en un lugar seguro, una estación de servicio, un parador, un peaje, debo detenerme. Por eso los consejos en seguridad vial es lo que tenemos que cambiar. Tiene que ser muy preciso y muy... Esto lo planteé, creo que cuando, ¿te acordás en España, que fuimos a un congreso que hablé de los protocolos? Que dije, los protocolos en las empresas son todos fantásticos, son unos libros maravillosos así que están sin usar porque nadie porque son así. El protocolo en seguridad vial tiene consejos muy cortitos, muy simples y muy fundados. Esto es así, así y así. Si no terminamos confundidos. Exacto. Claro. ¿Qué es lo que dijeron los españoles cuando yo planteé esto allá? Dijeron, tienen razón. Nosotros hacemos unos protocolos larguísimos, nadie los lee, pero además cuando vos estás en una situación traumática, nadie los recuerda. Exacto. Entonces tiene que ser muy fácil. Hace esto, yo a los chicos cuando terminamos mi primera licencia les digo 2 consejos. Primero, acuérdense que pueden chocar. Me dice, doctor, sí, acuérdense, es común que choquemos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener en claro? ¿Cuál es el teléfono de la persona que van a pedir siempre después de un choque, aunque sea chiquito, una persona a la cual van a llamar para que les ayude y los acompañe en este momento? Porque es una situación traumática. Hoy la seguridad vial tiene cosas muy simples. No le puedo pedir al tipo traumatizado, tiene una persona tirada con sangre, que resuelva. Sí le puedo recordar, che, cuando te pase esto, y por eso le digo a la familia que hable de estos temas, cuando te pase esto, llama a este teléfono. El que te va a ayudar es el que ya sabe cómo hacerlo y te va a ayudar. El que te va a contener. El que te va a contener. Emocionalmente. Por eso, Después pedimos el productor del seguro, exacto, cuando hablábamos la policía. Cuando capacitábamos al 0800 de Sancor, yo le decía que había 3 palabras claves que tenían que tener en cuenta. Después de haber escuchado muchísimas atenciones telefónicas. El primero que llama por un siniestro vial es un tipo traumatizado. El primero que hay que hacer escuchar, atención, requiere atención, escúchalo. Acá sí señor, bueno, choque, bueno, dígame dónde choco. No, déjalo que te cuente 3 palabras, porque en esa primera apertura de hablar el tipo se arregla. Segundo, contención. Yo le decía el otro día a los policías, van a un accidente, los primeros que tienen que preguntar, ¿cómo está, señor? Después le preguntamos todo, pero primero, porque eso genera vínculo, empatía. Y tercero, buena información. Entonces hay que prepararse para atender, para contener y para brindar buena información. Muy completo. Y bueno, y recuerden, formador de formadores, esta tarde, sí, el taller aquí en Sunchales, la finalización de lo que son estos talleres presenciales después de pandemia a través de Fundación Sancor Seguros. ¿Cuánto aprendimos con el doctor Horacio Bota Bernaus y junto a Javier Di Biasi? Muchas gracias. Hasta cualquier momento y suerte en Cartagena de Indias. Bueno. ¿Cuándo va a ser ahora? El 4 y 5 de 3. Se va a Colombia. Es argentino, es cordobés, lo tenemos en Sunchales y brinda conferencias y formación en diferentes países, en este caso en Latinoamérica. Están 3 países, Argentina, Córdoba y Colombia, porque Córdoba es un país. Es un país que mañana es feriado, feriado de Santo Patrono, Jerónimo Luis de Cabrera. Jerónimo Luis Peripi, decimos nosotros. Exactamente. Festejo. Gracias, no, un placer. Un placer. No, gracias.